El conflicto por la herencia. Una decisión que cambió todo. No van a creer el caos que ocurrió en mi familia por una herencia. Cuando mi abuelo falleció, dejó un testamento claro, pero mis padres tenían otros planes y decidieron que mi parte debía ir para su hija favorita, mi hermana Lucía. Lo que sucedió después fue una batalla que sacó a la luz años de injusticias. Vamos a comenzar esta historia. Desde pequeño, la preferencia de mis padres por mi hermana Lucía era evidente. Mientras yo tenía que esforzarme para obtener cualquier tipo de atención, ella recibía elogios por las cosas más simples. Cuando cumplí 10 años, ahorré durante meses para comprar una bicicleta nueva. Mis padres estaban orgullosos, pero no tanto como cuando Lucía dijo que también quería una bicicleta. Al día siguiente, le compraron un modelo mucho más caro. Eso fue solo el comienzo. Lucía era la estrella en las fiestas de cumpleaños. Recibía regalos costosos y siempre tenía a mis padres presentes en los eventos escolares. Yo, en cambio, vivía a su sombra. Durante la adolescencia, mientras yo me destacaba en debates y competiciones académicas, mis padres apenas reconocían mis logros. Si Lucía sacaba una gran nota en un examen, lo celebraban con cenas y elogios. Con el tiempo, aprendí a buscar valor en mí mismo, lejos de su aprobación. Cuando logré entrar en una universidad prestigiosa, mi mayor victoria fue saber que mi abuelo estaba orgulloso. Siempre me alentó en mis estudios y seguía de cerca cada uno de mis logros. Cuando mi abuelo falleció, dejó un testamento detallado. Cada uno de sus nietos recibiría una cantidad significativa, incluyendo a Lucía y a mí. Mi parte era suficiente para saldar mis préstamos estudiantiles e iniciar mi propio negocio. El día de la lectura del testamento debería haber sido un momento de duelo y agradecimiento, pero no fue así. Mis padres parecían molestos. Poco después, me llamaron para una conversación privada. «Sabes que Lucía está pasando por dificultades, ¿verdad?», dijo mi madre con tono persuasivo. «Vive en el sótano de la casa y trabaja medio tiempo en la cafetería. Ella necesita ese dinero más que tú», completó mi padre. Expliqué que respetaba la decisión de mi abuelo y no tenía intención de renunciar a lo que él había dejado para mí. «Estás siendo egoísta», dijo mi padre. «Te hemos dado tanto. Ahora debes retribuir ayudando a tu hermana». Intenté dar por terminada la discusión, pero no desistieron. Algunas semanas después, recibí una notificación del abogado de la familia. Mis padres, como albaceas del testamento, habían redistribuido mi parte a favor de Lucía. Me quedé en shock. Era claramente ilegal. Mi abuelo había sido claro. Cada nieto debía recibir una parte igual. Decidí enfrentarlos. «No pueden hacer esto. El testamento es claro. Tu abuelo no entendería la situación actual», argumentó mi padre. «Si supiera que Lucía necesitaba más, habría hecho algo diferente». La rabia se apoderó de mí. Estaban manipulando el legado de mi abuelo para seguir favoreciendo a Lucía. Entonces decidí actuar. Primero, busqué un abogado especializado en disputas de herencias. Confirmó que la redistribución era ilegal y que tenía base para impugnar la decisión judicialmente. Mientras se preparaban los procedimientos legales, mis padres intentaron convencerme de desistir. «Esto destruirá a nuestra familia», lloró mi madre durante una conversación. «Solo lo hicimos porque pensamos que tú estabas bien», argumentó mi padre. Lucía necesitaba más, pero sabía que ceder no resolvería nada. Era una cuestión de principios y de respeto al último deseo de mi abuelo. Mi salvación vino de una persona inesperada, mi abuela. Cuando le conté lo que había sucedido, se enfureció. «Tu abuelo jamás aceptaría esto», dijo con determinación. «Siempre quiso que ustedes fueran tratados de forma justa». Mi abuela no perdió tiempo. Reunió a los demás herederos y contrató un abogado para garantizar que se cumpliera el testamento. Con el apoyo de tíos y primos, logramos anular la decisión de mis padres. Pero la historia estaba lejos de terminar. Mis padres estaban furiosos con la intervención de la familia. «Volviste a todos contra nosotros», dijo mi madre entre lágrimas. «Mi padre amenazó con desheredarme y cortar relaciones para siempre». Lucía, aunque avergonzada, no se posicionó en contra de ellos. Durante las semanas siguientes, mis padres intentaron difundir en la familia que yo era el ingrato de la historia.
Algunos parientes se dividieron, pero la mayoría comprendió que solo estaba defendiendo lo que era justo. Mi abuela, por su parte, fue una verdadera guerrera. Organizó reuniones familiares, habló con los tíos y dejó claro que lo que mis padres habían hecho era una traición a la memoria de mi abuelo. En los tribunales, el proceso fue rápido. El juez determinó que la redistribución era ilegal y ordenó que mi parte fuera devuelta por completo. Mis padres fueron advertidos por abusar de su papel como albaceas. Incluso después de la decisión siguieron fríos conmigo. Lucía, aunque visiblemente avergonzada, finalmente tomó una decisión. La batalla legal fue agotadora, pero salí victorioso. Recibí mi parte de la herencia y finalmente pude invertir en mis proyectos. Lo más sorprendente fue Lucía. Un día se acercó a mí. Perdóname por no haberte defendido. Tenía miedo, confesó. Conversamos durante horas. Lucía contó cómo se sentía presionada para ser la hija perfecta y cómo dependía emocionalmente de nuestros padres. Quiero cambiar eso, dijo. Voy a usar mi parte de la herencia para volver a estudiar y construir algo por mí misma. A partir de ese momento, nuestra relación cambió. Comenzamos a reunirnos regularmente para conversar y apoyarnos mutuamente. Nuestra hermandad, antes debilitada por el favoritismo, finalmente se fortalecía. En cuanto a mis padres, la reconciliación fue más complicada. Mi madre comenzó a asistir a terapia y, poco a poco, reconoció sus errores. Mi padre, por otro lado, seguía resistiéndose. Deberías haber mantenido esto dentro de la familia, decía cada vez que nos encontrábamos. Hoy mantengo límites claros con ellos. No permito que interfieran en mi vida ni que intenten manipular mis decisiones. Aprendí que, para ser feliz, debo establecer y defender mis propias reglas. Y esa fue mi historia. ¿Alguna vez pasaste por algo parecido en tu familia? Déjame tu comentario y no olvides darle like. Eso ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia sorprendente como esta. Hasta la próxima.